Y también hoy tenemos a la doctora Laura Lascar de Argentina, médica especialista en pediatría y en medicina paliativa pediátrica, coordinadora del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital General de Niños, doctor Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. Es reconocidísima conferencista, ha realizado varias publicaciones científicas. Su interés en la investigación se ha centrado en el sufrimiento espiritual de niños y adolescentes con enfermedades crónicas y progresivas y en la necesidad de comprender cómo acompañarlos mejor respetando su singularidad. Y bienvenida de verdad y nos alegramos de poder escuchar esta complemento de Eulalia. Te dejamos la palabra. ¿Podés desmutarte, Eulalia? Sí, pude. Gracias, gracias. Gracias, Marisol. Bueno, buenas tardes, good evening o good night, depende de en qué lugar se encuentren. Quiero agradecer especialmente a la Comisión de Cuidados Paliativos Pediátricos de la ALCP por esta invitación, a Marisol Bustamante y a Ruth Kiman, que considerando este tema que es tan importante, así que gracias por la invitación y sobre todo a todos los que están escuchando, gracias. La verdad que es un honor compartir también con mis colegas, con Joan y con Yuriko, a quien también les agradezco. Esta mañana cuando salí a caminar un poquito aprovechando el sol del invierno, iba pensando cómo empezar la charla y la verdad es que recordé un mes de julio, hace 30 años, empezaba mi camino en cuidados paliativos pediátricos en el Gutiérrez y empecé mi camino de aprendizaje que aún sigue, por suerte. Y entre todos esos recuerdos muy felices y con dificultades también, que no teníamos internet, nos costaba conseguir publicaciones, encontrar una fotocopia era wow, un milagro. Con esos recuerdos llegaron también tantos agradecimientos, ¿no? Y por eso quiero celebrarlo con ustedes, me pareció una oportunidad buenísima tener este webinario con este tema tan apasionante. Y entonces pensé en todos los agradecimientos y quiero especialmente agradecer a todas las voluntarias, te veo a vos, Ruti, solamente, pero quiero agradecer a todas las voluntarias en las nuestras, que son tan importantes en este tema de espiritualidad, a todas las del mundo, a todas las que trabajan en cuidados paliativos pediátricos, que traen este tema de la espiritualidad todo el tiempo y que son realmente nuestra fuente de energía, tengo que decir. Eso es lo que siento en nuestro equipo. Pero también hay muchos profesionales que no eligieron ser voluntarios, que están muy bien formados y que no están reconocidos, y para ellos, y en ellos también pongo también mi agradecimiento y lo comparto, y que pensando cómo llamarlos, dije, bueno, son como voluntarios silenciosos, pero son silenciosos para el sistema, no para nosotros. Son muy ruidosos en nuestros equipos, si faltaran no podríamos trabajar ni hacer muchas cosas de las que hacemos. Entonces, me gustaría eso, reconocerlos, no solo los médicos, un montón de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, etcétera, etcétera, que si no somos equipo no existen los cuidados paliativos es equipo y nada más eso quiero decir. Los cuidados paliativos pediátricos están hace mucho tiempo instalados en América Latina, por esto celebro que hayan elegido este tema, así que necesitamos políticas públicas que reconozcan todo esto.
Muy bien. La sigo viendo a Ruti. ¿Cómo incluimos el tema de espiritualidad en nuestras intervenciones paliativas? La verdad tengo que decir que todo el tiempo estamos incluyendo la espiritualidad en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra casa, en la calle. Es inherente al ser humano, es la forma que acompaña un montón de situaciones y de relaciones. Ahora, ¿cómo lo hacemos formalmente? De eso vamos a tratar de contar un poquito. Lo dijo Joan en muchas oportunidades, la espiritualidad es universal, es personal y es subjetiva, y es de cada uno y es propia. Lo espiritual es ese gran universal humano que tiene correlatos y expresiones, no solo en lo físico, sino también en lo social, en lo emocional, surge de las preguntas muy profundas del ser humano. Pero ¿qué pasa? Cuando aparece una enfermedad, sobre todo estas enfermedades crónicas, prolongadas, que nos vienen a cuestionar, a enfrentar con situaciones límites y difícil, encuentran un momento propicio para aparecer. En definitiva, creo que la espiritualidad no la podemos enseñar, no se enseña cómo ser espiritual o cómo educarse, creo que sí, hay ejemplos, pero no puede ser enseñada, pero sí descubierta. Y eso es lo que hacemos de algún modo los profesionales de cuidados paliativos, que intentamos facilitar, ayudar a que el niño, la niña, el adolescente vaya descubriendo qué es lo que está sucediendo en su interior, es decir, el desarrollo de la espiritualidad, que se va desarrollando y va creciendo, así como lo hace el cuerpo, el desarrollo normal de un niño. La espiritualidad acompaña el desarrollo físico y madurativo del mismo modo que conocemos en la pediatría. Pero ¿cómo perciben los niños la espiritualidad? Sabemos que son curiosos acerca del mundo que los rodea. También que pueden creer en cosas que nosotros no podemos ver. Y con una tendencia, y es algo que nos ayuda a los adultos, con una tendencia a vivir casi totalmente en el presente. De esos 3 puntos nos valemos para trabajar con ellos el tema de la espiritualidad, justamente. Y ahora lo vamos a ir desarrollando, pero también fue mencionado por la doctora Joan Marzo. ¿Qué pasa en relación a la educación? Hay antecedentes de educación en estar basada en el desarrollo espiritual. María Montessori o Rudolf Steiner tienen mucho escrito sobre la educación basada en el desarrollo espiritual de los niños. Y la pregunta que se ha hecho muchas veces es, ¿los niños con este tipo de educación espiritual viven más felices? ¿Tienen realmente un sentimiento de vivir con un sentido los que desarrollan esto? Eso estimula la esperanza. Hay un refuerzo de las normas sociales positivas y sabemos que les proporciona una red social de apoyo también. Todo eso los lleva a aumentar el bienestar personal. Y eso está demostrado. Pero también sabemos que necesitamos estrategias, que necesitamos para ofrecerles esta educación espiritual y que puedan obtener o inculcarles de algún modo actitudes y valores que podemos mencionar la amabilidad o el altruismo como ejemplos, pero hay muchas otras.
Lo que sí sabemos es que la gente feliz es más tolerante, creativa y productiva. A ver, perdón, ahí está mejor. Bien. Bueno. Les traje una historia, otra más, para sumar a la tan linda historia de Joan, que es la historia de Javier. Y realmente fue uno de nuestros primeros maestros. Tenemos muchos, seguimos teniendo, pero él fue de los primeros. Javier fue derivado al equipo, todavía éramos un equipo de 3, y fue derivado con apenas 3 años, con una enfermedad neoplásica de localización abdominal, por dolor abdominal y bueno, toda la historia que iba a suceder. Y era muy, muy creativo, era muy alegre, ahí están sus papás también. Y con él se realizó una técnica de visualización creativa, que es lo que quiero contarles para que vean un poco, un ejemplo de cómo los niños, por las características que les explicaba, pueden ser aliviados de sus dolencias físicas, pero también de sus malestares en cuanto a angustias, miedos, digamos, en otra esfera que no es la física, y también en lo espiritual. Las técnicas de visualización creativa, las técnicas guiadas, crean como lo que llamamos una experiencia virtual. Entran en un mundo que para ellos es verdadero, es real, es muy fácil introducir a los niños en esto, lo hacen con mucho interés, y con eso se pueden activar respuestas de relajación y bienestar, no solo en el físico, sino también, como les decía, en las otras áreas mental y espiritual. Lo que quería decirles antes es que a él se le propuso esta técnica teniendo en cuenta quién era el ser superior para él, cómo él se relacionaba con aspectos de este tipo. Y siempre lo que hay que evaluar es esto, o sea, cómo se relacionan con algún ser superior, si es que para ellos existe, para algunos chicos es algún ser de la fantasía, puede ser Dios, la Virgen, puede ser el gauchito Gil, que nos ha pasado, la difunta Correa, un hermanito que ha muerto, Superman, etc. Para Javier era el zorro. Entonces, estas cuestiones son utilizadas en el juego con los niños. Quien propuso esta técnica y la facilitadora en este caso fue Sonia Steed, que después se las voy a presentar. Entonces, con algunos datos dados por nosotros, otros datos que va dando el niño y los papás, se armó esta técnica, o Sonia diseñó esta técnica apropiada para él. Había el niño fue seguido durante un tiempo y hoy recordaba, porque esto sucedió hace ya 18 años, pero nos dejó una huella muy profunda, Javier y su familia, con papás maestros de primaria, docentes, y recordando, y comentando esto hoy con Martín, justamente le pedí permiso para contar que también lo que me preocupaba, y es un dato que hay que tener en cuenta, es el cuidado espiritual también en nuestro equipo, de nuestros compañeros. Martín, quien está en la foto, que forma parte del equipo, su primera hija tenía una edad muy, muy cercana a Javier. Y esto realmente fue una cuestión que en ese momento hablamos, y esto hay que tener en cuenta en un equipo. Resulta que Javier, que era muy participativo,
Sonia le preguntó si él tenía ganas de hacer un viaje con el zorro, porque el zorro era su ser superior y su héroe. Por supuesto, estaba muy contento. Siempre lo que se recomienda es rodearlo de luz a quien vamos a guiar, y esto fue en el modo de una nave espacial que él eligió, un cohete, así que allí salían varias veces de viaje y les voy a relatar uno de esos. Él se le propuso ser acompañado por el zorro. Inmediatamente él dijo que iban a salir por la ventana, pero que quería que en ese viaje también vayan sus papás. Quería ir con papá y mamá, y quería que vaya Martín, Sonia y Eulalia. Así que todos teníamos que ir en ese viaje espacial hacia un castillo muy luminoso que quedaba en el cielo, un castillo celestial muy luminoso. Dijo de salir por la ventana y todos allí. Mientras, Sonia, que lo guiaba, le relataba todo lo que veía, las nubes que pasaban, las estrellas, los planetas, el sol, la luna, y en un momento se veía a lo lejos ese castillo. En ese castillo lo recibían con una fiesta, se parecía a un cumpleaños, globos, guirnaldas, cosas ricas, las iba relatando. Lo homenajeaban, lo recibieron, llegamos todos a la fiesta, y en un momento dice que se encontró con los abuelitos fallecidos. Nosotros no sabíamos que habían fallecido. Eso lo puso muy contento cuando los encontró, y muy contento encontrarse con su abuelito, que le dijo que no tenga miedo. Eso lo contó después. Bueno, disfrutó mucho de eso, y en un momento termina la fiesta. Entonces Sonia le indica que busque un lugar tranquilo, un cuarto donde pueda recostarse y descansar. Cuando se recostó para descansar, le dijo que el zorro lo estaba acompañando, que el zorro ponía sus manos arriba de la pancita para que alivie su dolor, y el zorro le decía cosas lindas al oído. Y le decía que lo quería mucho, que lo admiraba, que era muy valiente, que no se olvide que él siempre iba a estar acompañándolo, que el dolor se iba a ir yendo de a poquito, y así. Luego volvimos por el mismo camino que nos fuimos. Ahora ya estás en tu cama, muy tranquilo, descansando. La mayoría de las veces Javier se quedaba dormido, y cuando se despertaba relataba lo que había sentido, y en general estaba aliviado o sin dolor. Los padres, comprobando esto y viendo su carita como con una sonrisa muy placentera y tranquila, le pidieron a Sonia que les cuente ese cuentito que le contaba, que le hacía tan bien y que funcionaba como un analgésico. Así que Sonia se los enseñó y los padres lo siguieron haciendo. Algunos resultados de esta técnica de visualización creativa es que comprobamos que en cada viaje aparecía esta sonrisa de placer, disminuía el dolor abdominal. Los padres pidieron, como les conté, que se les enseñe, y es muy importante el apoyo de los papás, aunque estén en diferentes momentos de evolución espiritual, y esto es así. Funcionaba como un analgésico, y los padres, Javier murió en paz, la verdad que por suerte tuvo una muerte muy pacífica, y los padres quedaron agradecidos y pudieron probar los beneficios de esto que había sucedido. Hay algunos autores que coinciden, como Fowler y Coles, en que la espiritualidad es un factor significativo en la capacidad que tienen los niños para hacer frente a algunas situaciones muy difíciles, como son la enfermedad, de estar hospitalizados en las enfermedades de este tipo, avanzadas, crónicas, y aún en el momento de la muerte.
esta riqueza que tienen los niños, y cuanta más tengan, mejor, porque les va a dar más herramientas y más facilidad para responder a los problemas y al mundo que los rodea. Impacta también en la capacidad que tienen para hacer frente a estas enfermedades crónicas, y como dijo Joan Marson, tienen esa fuerte conexión no solo con la religión, sino también con la espiritualidad. La religión es parte de la espiritualidad, tiene que ver, pero es parte de ella, ¿verdad? Balfour Mount, considerado el padre de los cuidados paliativos en América del Norte, si podemos decir, en sus 10 mandamientos de la sanación nos dice: recuerden que somos seres espirituales y nuestro trabajo en cuidados paliativos es un trabajo profundamente espiritual, lleno de sentido y a la vez una gran oportunidad de trabajar con nosotros mismos en la búsqueda de nuestra integridad y plenitud. Y es sumamente importante también que indaguemos en la propia espiritualidad para poder trabajar ayudando a descubrir la espiritualidad en otros. Bueno, les había mencionado a Sonia, la verdad es que así como la espiritualidad existe en cada cosa que hacemos, y hasta podría decirles, ¿por qué no en el consultorio de un pediatra? Claro que existe, hay una, en toda relación humana digamos, tenemos la espiritualidad que está funcionando, ¿verdad? Pero todo era informal hasta que formalmente comenzamos a trabajar con esto, tal vez al principio sin darnos cuenta de que estábamos trabajando en este tema y acompañando espiritualmente a nuestros pacientes, hasta que llegó Sonia Steed, que tiene una amplia trayectoria en enseñar meditación, más de 8.500 personas iniciadas y muchos años, y había vuelto justamente, yo me había iniciado a mí en meditación a fines de los 80, y finalmente volviendo del Hospice St. Oswald's del noreste de Inglaterra, creo que es Stratford, no me acuerdo, pero está por allí en esa zona. El otro día entré a la web del Hospice y lo vi, tiene pediatría también. Me pide si podía, ella dice que yo le invité, pero en realidad ella me pidió si podía colaborar, tenía muchas ganas, porque en el hospice, acompañando a un ser muy querido, también tuvo contacto con todo esto. Ya conocía muchas técnicas, pero siguió formándose hasta hoy. Y entonces tuvimos la gran bendición de tenerla con nosotros, y de que así empezó a recolectar más voluntarias, y realmente son nuestra fuente de energía. Así que le dedico esta charla a Sonia. Muy bien, ¿cuál es el rol del cuidado espiritual? Lo voy a sacar esto. ¿Cuál es el rol del cuidado espiritual entonces en nuestra tarea diaria? Para contarles específicamente. No sé cómo voy de tiempo. Bueno. En realidad, como les decía, consiste en dar espacio, en reconocer, en acoger y dar espacio a ese diálogo interior que seguramente tiene el que está sufriendo. Y facilitarle que pueda dar respuesta a esas preguntas que van apareciendo, en el sentido de que aparece sufrimiento existencial, aparecen preguntas, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Qué habré hecho? Etcétera. Y bueno, y entonces ayudarlo a encontrar esas respuestas, o aliviar, aunque no encontremos las respuestas, y aunque no sepamos muchas cosas, hay que reconocer que no las entendemos, que no las sabemos y que son un misterio. Pero esto ayuda a que todo esto empiece a circular y a aliviarnos. O sea que esta espiritualidad
aparece todo el tiempo en las reuniones familiares regulares que hacemos, hablamos de estas cosas, estas cuestiones aparecen, las familias quedan también trabajando este tema, en las visitas, en los pacientes ambulatorios, en alguna celebración religiosa o ritual que tienen las familias, en sesiones de armonización, de sanación, cuando las voluntarias o el equipo que se dedica a esto, habrá otros lugares donde está en manos de otros profesionales, cuando se aplican estas técnicas no farmacológicas, todo esto comienza a surgir y aparecen preguntas y aparecen respuestas y diferentes opiniones. Y la verdad que tenemos siempre en cuenta que cada niño, niña, adolescente, cada papá, cada familia son únicos, los niños son personas únicas, tener en cuenta la singularidad de cada uno, respetando sus creencias, siempre, siempre. Y además la autonomía de cada uno. Los niños, además de proveerles la técnica o la herramienta que los puede ayudar a cada uno por su edad o por su estado clínico, además de eso tienen autonomía y eligen el tipo de terapia o de técnica que quieren recibir dentro de sus posibilidades. A veces, ay no, yo quiero otra vez los cuencos, o yo quiero que me lleves otra vez a ese lugar lindo donde me encontré con esta persona, o quiero pintar un mandala, hoy eso no entres con el cuenco, hoy no quiero. Ellos deciden, y es sumamente importante respetar estas decisiones. Y también sabemos que estamos dentro de estructuras familiares diversas y en redes comunitarias que son propias y son suyas y deben ser respetadas. Y en este contexto es que trabajamos, sabiendo siempre que somos compañeros del mismo viaje, que todos estamos en el mismo viaje, que hoy le toca a ellos, a un niño, y otro día nos va a tocar a nosotros, así que en realidad somos peregrinos en el mismo camino. Por eso se preguntaba Pierre Teilhard de Chardin, ¿somos seres humanos en un viaje espiritual o seres espirituales en un viaje humano? Tal vez las dos cosas, no solo necesitamos de lo médico, necesitamos de un montón de otras cosas, otros pensarán o pensaremos que somos seres espirituales, que nos toca vivir una experiencia humana. Por eso nuestro modelo de acompañamiento, y la verdad es que es sumamente, es simple, pero es empático, es sincero, el modelo de acompañamiento del sanador herido, porque compartimos la misma condición humana. Y podría decir que en el tema de espiritualidad es tan fácil ver esta simetría, ¿verdad? Compartimos la fragilidad y la vulnerabilidad. Todos quienes trabajamos en cuidados paliativos lo vemos muy cercano, día a día. Nos asustamos, tememos, aunque todo el tiempo estamos pensando, bueno, esto no me está sucediendo a mí, la verdad es que esto lo tenemos que trabajar todo el tiempo, porque es verdad que lo compartimos. Entonces, en este modelo de acompañamiento que se llama el sanador herido, así tomó Nouwen el nombre de lo que ya había hablado Jung en el marco terapéutico con el paciente, de esta simetría, que es muy interesante realmente, pero Nouwen lo toma en este sentido. Era un sacerdote. Viene del mito griego de Quirón, porque Quirón era un centauro, es decir, mitad humano, mitad caballo, pero no moría, era eterno. Entonces, al ser herido por una flecha de Hércules, tiene una herida tan dolorosa en su pierna que nunca va a curar, ni siquiera con la muerte, porque él no va a morir, y él transmuta esto
en sanar a los demás, y por eso es curador y sanador. Así que comparte esto, ¿verdad? Entonces el acompañante, porque le llama, en este modelo es acompañante y acompañado, el acompañante tiene que conocer sus capacidades y sus propios recursos, su propia espiritualidad, pero también sus heridas y su propia fragilidad. Y la verdad que a veces digo, para lo único que sirve el sufrimiento es para ayudar a otros. Utilizarlo en la ayuda hacia otros, porque se logra una gran comprensión del sufrimiento. El acompañante entonces va a actuar desde su propia fragilidad, desde sus propias heridas, no desde el dominio, no desde un lugar superior. Estamos en el mismo nivel y conectamos con esas necesidades del sufriente, con las cosas que lo satisfacen y con las posibilidades que puede tener de desarrollar esta espiritualidad para sanarse. Ese es el sentido de este modelo de acompañamiento. A mí me dio respuestas a muchas preguntas. Bien, entonces, ¿cuáles son los componentes de este acompañamiento espiritual? ¿Cuáles son los componentes esenciales? Este vínculo del que también habló Joan, pero la verdad es que me viene muy bien la primera charla, fue muy enriquecedora y amplia sobre todo. Este vínculo basado en la confianza es muy importante, que estemos presentes activamente, empáticamente y con una escucha activa. Y por supuesto el tema de la compasión, que es más profunda que la empatía. La empatía es ponernos en contacto con el sentimiento del otro y compartir, pero cuando además de eso nos surge la necesidad imperiosa de actuar, de hacer algo por el que sufre, eso se llama compasión. La compasión es el grado más alto de empatía. Entonces lo que hacemos es recibir, entender el problema de la persona. Si tenemos las propias heridas, lo podemos comprender mejor. Si buscamos, todos tenemos heridas, lo podemos comprender mejor y eso nos lleva espontáneamente a ayudarla. Eso es la compasión. La lástima nos pone en una distancia totalmente asimétrica. Por eso, esta es la definición de compasión. Una empatía activa. Y por supuesto tener en cuenta la historia de ese paciente, la biografía de cada niño y de su familia, que está inmerso en esa familia, o sea, ese itinerario biográfico espiritual también, la historia espiritual, las creencias, lo que les ha sucedido con respecto a ese mundo espiritual también. Y apoderarnos del miedo significa que meternos en estas relaciones, acompañamientos, de involucrarnos, de ponernos en el lugar del otro, de recibir muchas veces ese sufrimiento de una manera que ya lo vamos también a explicar, da mucho temor. No solo le da temor al paciente meterse, nos da temor a nosotros, porque sabemos que son lugares que son comunes, pero si nos atrevemos a entrar, realmente podemos vivir experiencias maravillosas y enriquecedoras. No son solo palabras o textos, sino que realmente estoy segura que cada uno de ustedes, si busca, va a encontrar esos momentos, si trabajan en esto. Eulalia. ¿Qué? Eulalia. El tiempo. No. Quedan 5. Bueno, voy a correr. Qué lástima. Gracias. Bueno, no, por favor, a vos. Bueno, las técnicas no farmacológicas que intervienen en esto son
prácticas, métodos diseñados para brindar bienestar físico, emocional, mental, espiritual, pero sin necesidad de medicina, sino que complementan, no son alternativas, sino complementarias. Muchas son autoadministrables, como lo son la meditación, y otras requieren de la participación activa de un facilitador, como el ejemplo que vimos al principio, y siempre están encuadradas dentro de los principios enunciados por la OMS. Consideran las necesidades del paciente, la herramienta adecuada para cada caso, que también vamos a tener en cuenta los deseos del paciente, de la familia, siempre es con el permiso, por supuesto. Siempre se empieza, por lo menos al comenzar, con los padres presentes. No, después, si el niño quiere que se vaya, no, eso se adecúa, pero es así, la herramienta se elige según las condiciones y habilidades que tenga cada operador o facilitador, por supuesto. Bueno, las fotos de nuestro equipo que pone en práctica estas técnicas y que también las utiliza en el cuidado al final de la vida y en el cuidado espiritual. No quiero dejar de mencionar, por más que me falte tiempo, Aurora, quien después de Sonia vino Aurora, que también pertenece al voluntariado del hospital y que todos son una gran fuente de energía y ayuda aún cuando no estamos trabajando en el hospital. Karina, Analía, Paola, Florencia, Patricia y Sonia, falta Yamila acá y falta otra Patricia. Estas técnicas de canalización de energía, como el Reiki, por ejemplo, la imposición de manos, terapias del sonido, como son los cuencos de diferente tipo, meditación, visualización, radiestesia y péndulo, las técnicas de respiración son sumamente importantes. El mindfulness es una técnica que sirve también, las técnicas chamánicas de sanación, el Tonglen, que traje para contarles lo que es realmente maravilloso, y el Powa, indicado especialmente hacia el final de la vida, acompañamiento en silencio y plegarias, por supuesto, según cada creencia, técnicas de relajación, etcétera, algunas fotos trabajando en el hospital en conjunto, o que les facilita bastante. El Tonglen, qué pena, el Tonglen significa Tondarglen, recibir. Es una práctica de budismo tibetano sumamente compasiva, de las más compasivas, he leído y buscado la adaptación para niños, hasta que me entero que finalmente cuando leí, hice alguna capacitación en Tonglen, finalmente Sonia me dice, yo tengo la adaptación para niños, me la anoté para pasárselas, pero no hay tiempo. Nos enseña a tener compasión, primero con nosotros mismos y luego hacia los demás, y lo que nos demuestra realmente es que es más lo que nos une de lo que nos diferencia a todos. Un poco el modelo del sanador herido acá en la práctica se pone en evidencia. Los 5 pilares entonces de un voluntariado que acompaña en paliativos y en el acompañamiento espiritual es el trabajo en equipo, fundamental, no abrumar al paciente con lo que le queremos brindar y lo que para nosotros es lo mejor, pero hay que ver qué siente, qué necesita, sin abrumar, ir al encuentro con el corazón abierto, todo lo pasamos por el corazón en este sentido, como bien decía Winnicott, todo lo que se da a un niño por amor penetra en él igual que el alimento. Estar en armonía, el facilitador o cualquiera de nosotros que puede entrenarse en estas técnicas con los niños, cualquiera del equipo puede entrenarse realmente, y la escucha compasiva. Por eso Sonia dice, cuenta la experiencia de ellos, como que sucede que luego de la atención a los pacientes, al salir de la habitación, sentimos una especie de suave y cálido resplandor, mezcla de satisfacción y bienestar. Esta niña tiene unos padres muy meditadores, entonces ella siente mucho placer en meditar y siempre busca meditar. Es muy importante eso.
Bueno, les digo esto y vamos a hacer, cierro. Aspectos prácticos y recomendaciones, conocer y asumir la propia espiritualidad. El cuidado espiritual tiene que ser respetuoso, compasivo, creativo. Crear significa ver la singularidad de cada paciente y buscar en nuestro corazón y nuestra intuición, que es tan importante, qué es lo mejor para ese chico. Requiere de un espacio seguro y sagrado, que ya mencionó también anteriormente Joan, compartir lo que sucede y sostenerle las preguntas al niño, no irnos, no evadirnos. Esto hay que... Esto es lo que hay que experimentar y esto es lo enriquecedor. Responder a la singularidad de cada uno, no prescribir, no juzgar, no dogmatizar, ir al encuentro con la capacidad de asombro y con el corazón abierto es importante. Recordar que las familias, los miembros, cada miembro se encuentra en diferentes estadios de ese viaje espiritual, que a veces es muy doloroso. Entender que los niños disfrutan de estos estados expandidos de la conciencia, de viajar, de imaginar, de tocar los cuencos, ellos mismos a veces se los apoyan en el cuerpo porque sienten el sonido, estar abierto a lo que tienen para enseñarnos, son grandes maestros, no subestimemos lo que nos dicen, lo que descubren, lo que conocen, tratemos de estar atentos porque nos sorprendemos de la claridad de los pensamientos. Así que el tratamiento del sufrimiento espiritual no es una pregunta que exige una respuesta, no es un problema que exige una solución, es un misterio y lo único que necesita es que estemos presentes. Esto es un anónimo, pero realmente buscando, hay tratamiento del sufrimiento espiritual o existencial. No, hay que estar ahí, eso creo se puede abrir el debate. Y todos estos años de experiencia, he encontrado situaciones difíciles, como que llega un momento que hay un lugar donde uno no puede entrar, donde hay algo que no puedo, que hay un espacio que no puedo alcanzar. Y llegué a la conclusión, reconocí que, bueno, y le debe pasar a muchos de mis compañeros y a algunos de ustedes, hay que respetar ese lugar es íntimo y sagrado, tal vez sea el centro de ese viaje, el centro de la espiritualidad del niño, es único y es sagrado para él y probablemente no podemos acceder seguramente. ¿Qué tenemos que hacer? Resguardar ese espacio, estar presentes, resguardarlo y respetarlo. Nada más. Muchas gracias.